Buenos días, mi estimado hermano. Dios me lo bendiga a todos. Déjame aquí primero. Ok, perfecto. Qué bueno que estemos estudiando este libro de Génesis. Ha sido para mí una gran bendición. Realmente lo confieso a ustedes, mi hermano, porque ahora, después de 4 años y después ya estar repitiendo estas lindas historias, uno está más confiado en quién es el Señor y quién es nuestro Dios y cómo nos protege y cómo nos cuida y cómo nos alienta a ser cada día mejores. Estamos en el capítulo 32 y me gustaría leerle desde el versículo 22, mis amados hermanos, 10 versículos más nada y después hacemos unos breves comentarios. Dice así, en la versión Reina Valera. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabó. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así que quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré ni si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declaradme ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Palabras de Dios. Interesante la historia esta de Génesis porque cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham, tú tienes que ser bendición. Igualito pasa con Isaac, tú tienes que ser bendición. Y a Jacob igualito, tú tienes que ser bendición. Y para uno ser bendición, que es lo que yo he aprendido aquí en esta historia, tenemos que recibir la bendición. No podemos bendecir a los demás si nosotros no hemos recibido la bendición por parte de Dios. Aquí vemos a Jacob en el capítulo 28. Ya han pasado 20 años en esto, del 28 hasta el 31 han pasado 20 años y para nosotros han pasado son 6 días. 20 años. Y el momento en que Jacob huye de la presencia de su padre, de la presencia de su madre y la presencia de sus hermanos que había determinado matarlo, Dios se le aparece a él en una visión y le dice, en una visión de que una escalera que van bajando ángeles, subiendo ángeles y que arriba está Dios, Dios le habla y le dice en el versículo 15, mi amado hermano, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré, y esto es importante, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, Dios no va a descuidar, por más que se comporten mal, por más que la historia de Jacob y la historia de los otros hombres han sido de a veces de desobediencia, Dios siempre va a cumplir su cometido con a los que ha llamado. Y en el versículo, en el capítulo 30 después de 31 después de 20 años, en el versículo 3 dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a tu tierra, a tus padres y a tu parentela, porque yo estaré contigo.
después de 20 años. Y ya sabemos qué es lo que pasó dentro de 20 años. Jacob consigue 2 esposas, consigue vivir, tener 11 hijos, pero vivir con Labán. Y lo más triste y lo más lamentable que yo he visto en esta historia es que como que se perdió el tiempo con Labán, porque Jacob consiguió el horma de lo que es como él, era él. Se consiguió a Labán siendo el mismo él, porque Labán, igual que Jacob, engañaba, era estafador, toda esa cuestión. Y me da tristeza cómo termina esa relación. Dice en el capítulo 31, al final, y se levantó en el versículo 55, y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, pero no besó a Jacob, a su yerno. ¿Por qué? Porque entre ellos había una rivalidad a tal punto que pusieron límites, pusieron fronteras en su relación. Eso es triste. A tal punto que ellos pusieron un majano, que es una cuestión de como testigo, y cada uno le puso el nombre. Uno le puso el nombre en arameo y el otro le puso el nombre en hebreo. No se pusieron ni cuerda ni siquiera en eso, porque no se entendieron, porque no se comprendieron, porque entonces pusieron a Dios como atalaya, que Dios sea el que los vea a ellos, cómo se van a comportar de ahí para adelante. Es triste. Entonces, cuando Dios lo invita a Jacob a que regrese a su tierra, Jacob se acuerda, ¡epa! 20 años, mi hermano me está esperando para asesinarme. ¿Cómo hago yo ahora? Pero Dios le está diciendo, vuélvate a la tierra. Y dice en el capítulo 32, versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Dios hace 20 años le mostró ángeles que subían una escalera. En este momento también le están mostrando los ángeles, porque donde Dios quiere que esté, ahí donde va a conseguir la protección. Y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este. No solamente era un ángel, sino que era un campamento de ángeles. Y nosotros ya sabemos qué es lo que pueden hacer los ángeles. Segunda de Reyes, capítulo 19, siempre lo recuerdo. Un solo ángel, el ángel de Jehová, destruyó a 185,000 asirios. De una manera, Dios le está diciendo a Jacob, yo te estoy protegiendo. Yo tengo los guardaespaldas para usted, los que necesite. Pero entonces, como él estaba pendiente de su hermano, envía mensajero, dice versículo 3, envía mensajero a su hermano Esaú a la tierra de Seir y le mandó diciendo, y mire cómo se comporta Jacob, como un verdadero Jacob, dice, así diréis a mi Señor. Así diréis a mi Señor, y que he aquí tu siervo. Imagínense, comportándose de esa manera como lo que es Jacob. Y le dice, versículo 5, tengo vacas, tengo asna, tengo ovejas, tengo otra cosa, soy un multimillonario. ¿Qué pensará Esaú? Ah, con la bendición que me arrebataste, eres multimillonario. ¿Vale con eso? Entonces, el temor de Jacob a encontrarse con su hermano Esaú, pero yo le estoy diciendo, epa, pero ahí tengo un campamento de ángeles que te van a proteger. Y menos mal que Jacob resuelve y hace una linda oración, que es la oración que puso el hermano Beto ahí en el capítulo, versículo 9, y se levantó a Jacob y empezó a orar. Y me gusta esta oración, hermanos, porque él reconoce, y es la primera oración que se aparece en la Biblia que hace Jacobo. Quizás pudo haber hecho muchas oraciones, pero es esta: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Y lo interesante de esta oración, hermano, que lo invito a que la lean, es que reconoce lo que Dios ha hecho por él. Él dice que solamente había ido hacia Adán solamente con un bastón, y regresa con 2 campamentos,
con muchas posesiones, reconoce que Dios lo ha bendecido completamente. Y también le dice, y es sincero, le es sincero a Dios, yo le temo a Esaú, mi hermano. Pero él sigue comportándose como Jacob. Aunque Dios le tiene un campamento que lo va a proteger y aunque ha reconocido que Dios lo ha atendido en estos 20 años, él sigue comportándose como un Jacob. Dice que él se levantó esa misma noche y tomó a sus dos mujeres y a sus siervos, todas las cosas, y los envió, y dice, y él se quedó solo. Y es interesante esto, se quedó solo, entonces es donde interviene Dios. Y Dios tiene que luchar con él. Y la pregunta que surge aquí es, ¿quién es este varón? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este ángel? La respuesta es Jesús preencarnado. ¿Y por qué tiene que luchar con él? Es otra pregunta. Porque a Jesús no lo conocemos nosotros luchando en ningún momento. Porque de alguna manera, porque Jacob envía a sus esposas, envía a sus hijos, envía sus bienes hacia Jesús y el temor lo sucumbe y él quiere seguir huyendo. ¿Por qué oyes? ¿Por qué huimos nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros también. ¿Por qué a veces huimos de las bendiciones de Dios? Y Dios tiene que luchar con él. Jesús tiene que luchar con él. Y me encanta porque no tiene que maltratarlo, solamente le tosca el muslo para que se contraiga. Simplemente para que de alguna manera que imposibilitado de salir corriendo, de huir de la presencia de Dios, de sus obligaciones, de lo que Dios tiene para él, porque recuerdo y repito, Dios dice, yo tengo que hacer contigo lo que me he propuesto hacer. Eso es lo que yo he aprendido de esta lección hoy, hermanos. Me gustó esta escena que Dios luchó, Jesús luchó. ¿Hemos luchado con Jesús? No, Jesús luchó por nosotros. Él nos sacó de la potestad de la tiniebla al reino de su amado Hijo. Él hizo en que tenemos que huir. Me gusta al final, dice ahí, dice en el versículo, este, 29, Jacob le preguntó y dijo, declarame ahora tu nombre. Pero antes le había preguntado Dios, Jesús, a Jacob, ¿cómo te llama? Y automáticamente Jacob quizás se recuerda cuando engañó a su padre, a Isaac, cuando su padre dice, ¿eres tú mi hijo, Esaú? Él se recordó eso quizás. Y ahí él entró, uy, yo he sido un engañador, un estafador, un usurpador, un mentiroso. Sí, yo me llamo Jacob, pero ahora te vas a llamar Israel, príncipe de Dios. El que se somete a Dios, me gusta mucho esta persona, que es el que se somete a Dios. Y ahí en este momento, hermanos, es donde Jacob recibió la verdadera bendición, cuando vio el rostro de Dios. Y que Dios vino a luchar con él para encargarle su misión de seguir siendo la bendición para que de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dice el versículo 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Y me gusta mucho este pasaje, le salió el sol. Eso tiene algo de contar. O sea, el sol quiere decir que se iluminó su corazón, su mente, su alma, de que realmente ahora sí tiene que hacer las cosas como Dios le ha mandado, someternos a Él.
en Segunda de Reyes, en el capítulo, Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 6, Pablo lo dice de una manera muy fantástica. Dice, porque Dios, dice, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón, en Jacob, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí donde literalmente cambió Jacob. Su vida ahora sí va a ser bendición para sus esposas, para sus hijos y para todas las generaciones que vienen a partir de este momento. En la historia de la Biblia, en la historia de Génesis. Termino con el Salmo 34, mis hermanos. Aquello que de repente tengamos temores, aquello que de repente pensamos colgar los guantes, colgar los guayos, salir huyendo. En el Salmo 34, me gusta este salmo, maravilloso. En el versículo 4, téngalo pendiente, este salmito, ustedes que ya hemos estudiado el salmo, pero a veces pasamos por él, pero no nos quedamos. Dice en el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, Jesús, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Maravilloso. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar.